Hemos visto un Twitter, Carlos, que ha publicado usted con respecto a una respuesta a un Twitter de Rosa María Palacios, que ella indicaba que está mal la fiscalía, la fiscal de la Nación, al indicar que se trataría de un genocidio, y tú hablas de otros delitos que son los que se tiene que investigar para poder encontrar una responsabilidad y una sanción a quienes están generando esa cantidad de muertes. ¿Cómo está, Carlos? Un abrazo desde Tacna. ¿Qué nos puedes indicar con respecto al tema? ¿Genocidio? ¿No es genocidio? ¿Qué es lo que se debe investigar? Porque ya llegamos a las 48 muertes en el Perú. Bienvenido aquí a Radio 1 en la ciudad de Tacna. Muchas gracias, estimado Fernando. No son buenos días para nuestro país, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, yo he comentado un mensaje que hace Rosa María Palacios en el sentido de lo que el día de ayer anunció la Fiscalía de la Nación, dando cuenta de que se había abierto investigaciones de carácter preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y contra el señor Otárola, y me parece que los ministros del Interior y de Defensa, por la supuesta comisión del delito de genocidio. Bueno, tengo una percepción y un entendimiento, creo, más o menos claro, de que los hechos de los cuales hemos sido testigos, casi presencialmente, en Ayacucho, en Andahuaylas, y sobre todo en Puno, en los últimos días, definitivamente no se trata de genocidio. El genocidio es un crimen del derecho internacional, es un crimen que tiene como objetivo la eliminación de una determinada población por su raza, por su etnia, por sus condiciones políticas o ideológicas, y definitivamente no son esas las circunstancias de los hechos que hemos apreciado. Sin duda alguna, sí estamos ante graves violaciones a los derechos humanos. Los asesinatos, las lesiones graves o leves, constituyen definitivamente, de acuerdo al derecho internacional, graves violaciones a los derechos humanos, y eso sí tiene que ser materia de la investigación. Tengo conocimiento que las denuncias que se han presentado, e inclusive la propia investigación que ha abierto el Ministerio Público, es una investigación que comprende los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones. Sin duda alguna, el Ministerio Público, como parte de sus funciones de control de legalidad, tendrá que desechar, espero que pronto, esta imputación del delito de genocidio, porque en realidad no tiene razón de ser. Pero sí se debe mantener, porque eso sí es lo que corresponde y eso sí es lo que ha ocurrido, una investigación de carácter preliminar en el caso de las altas autoridades sobre los delitos de homicidio calificado y sobre los delitos de lesiones. Para eso sí creo que hay evidencia más que suficiente que van a incriminar en un futuro inmediato las responsabilidades ya no solamente políticas, sino sobre todo legales, específicamente de carácter penal, de la señora Boluarte, del señor Otárola en su doble condición de ministro de Defensa y luego primer ministro, y de otros ministros que han estado, si no dirigiendo, por lo menos avalando de manera efectiva la comisión de este tipo de crímenes, ¿no? Entonces, genocidio no sería la calificación, sería homicidio calificado y lesiones. Exactamente. Eso sí, ¿no es cierto? Sin duda alguna, digamos, ayer yo escuchaba al jefe de medicina legal de la morgue de Juliaca, ¿no? Y él estaba señalando de una manera absolutamente categórica, sobre la base de los 17 necropsias que habían realizado, que las 17 personas habían fallecido como consecuencia de impactos de balas, y eso por lo tanto determina la existencia de una suerte de casi patrón, te podría decir. Es decir, no se trata de una o dos personas, se trata de 17 personas que en un solo día, en el lapso de unas 4 o 5 horas, fueron literalmente ejecutadas sumariamente. Eso sin duda alguna es un crimen que tiene que ser investigado, y es un crimen sobre el cual tendrán que responder las autoridades policiales que dieron las órdenes, los que perpetraron materialmente el crimen, pero también los que terminaron avalando o
teniendo los elementos de control necesarios, tanto legales como constitucionales, simplemente no los activaron. Y más bien promovieron ese tipo de eventos. Me refiero en este caso a las autoridades políticas. Como también, Fernando, creo que sí hay que mencionarlo, en el caso de Puno sobre todo, creo que sí hay que mencionarlo, la ley y la justicia no solamente puede estar del lado de quienes han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Creo que también hay que señalar que en el caso de Puno se han cometido actos de vandalismo, actos de saqueo, asesinatos como del que ha sido víctima el efectivo policial Sonco, ¿no es cierto? Ese tipo de eventos me parece que no pueden quedar de ninguna manera en la impunidad. Y la justicia tiene que ser un instrumento de la democracia para ambos lados, ¿no es cierto? Y eso me parece que es un asunto fundamental de restablecimiento de las condiciones de la vigencia de la democracia en el caso peruano, ¿no? En el caso, quiero un momento en el tema del policía, eso es calificado como asesinato a quienes sean responsables. Exactamente, eso es un crimen. No solamente es un crimen horrendo, sino que para la ley penal es un asesinato. El quemar vivo, el torturar primero y luego quemar viva a una persona es un crimen de los más horrendos y de los que están sancionados bajo la ley penal en términos de un asesinato. Y ahí la policía tiene que identificar a los presuntos responsables. Hay informaciones de carácter preliminar que dan cuenta de la presencia de una turba de varias decenas de personas, pero eso tiene que ser materia de una investigación, de una indagación, de una identificación y de un sometimiento a la justicia. En el caso del efectivo policial. En el caso del efectivo policial. Ahora, desde Dina Boluarte hasta el policía que disparó en la investigación de homicidio calificado, lesiones, o se separan las investigaciones. Mira, las investigaciones necesariamente van a tener que estar separadas, ¿no? Porque estamos hablando de hechos delictivos que han sido perpetrados por funcionarios públicos, pero funcionarios públicos que tienen una diversa condición, ¿no es cierto? Hay que tomar en consideración que la Constitución le da un fuero especial al presidente y a los ministros de Estado, y por lo tanto esas personas tienen que ser investigadas justamente por la Fiscalía de la Nación, y ese es el cauce que ha tomado el asunto cuando la Fiscalía de la Nación el día de ayer anuncia de que ha abierto una investigación de carácter preliminar, pero eso solamente corresponde para las altas autoridades. En el caso de los efectivos policiales, estamos hablando de aquellos que tienen la condición desde el director o comandante general de la policía hasta el elemento policial que hizo los disparos, a ellos les corresponde el fuero común. Tengo conocimiento, Fernando, de que se habría iniciado o abierto una investigación de carácter preliminar en una Fiscalía de Derechos Humanos. Eso no se ha hecho de público conocimiento, pero pareciera que ese camino es el camino correcto. Digamos, siguiendo un poco el esquema que tantas veces hemos comentado en tu programa, siguiendo el esquema de las investigaciones por el caso de Inti de Braya, ¿no? Es decir, fueron dos investigaciones. La investigación que dirige la fiscal Yausi Aburto contra los policías y la investigación que se inició y que fue materia de una denuncia constitucional, ciertamente archivada por el Congreso de la República, contra Merino y los exministros de su gobierno, ¿no? Claro, pero a Merino, a Antero Flores y el que era ministro del Interior en su momento, no se le sigue el proceso porque eso no lo aprobó el Congreso de la República. Exactamente, porque siendo, como se llama, aforados, siendo altos funcionarios, es la Fiscalía de la Nación la que desarrolla la investigación preliminar, pero para que se formalice la investigación preparatoria tiene que presentar una denuncia constitucional. Y eso es lo que justamente el Congreso de la República no aprobó, ¿cierto? Tras el informe inefable del Cabero, la denuncia constitucional fue archivada. Y ahora lo que hay es una denuncia ante el sistema interamericano, que tomará su curso, pero digamos, para el sistema de justicia interno, la situación legal de Merino, de los otros ministros, es una situación que está bajo archivo, ¿no? Y lo único que está abierto es el caso contra los efectivos de la Policía Nacional. Ese esquema es el que
la Fiscalía de Derechos Humanos tiene que seguir en los casos de Andahuaylas, en los casos de Ayacucho, en los casos de Puno. Eso es lo que efectivamente corresponde. No todas las regiones tienen Fiscalía de Derechos Humanos, Ayacucho contaba. Exactamente, no todas tienen Fiscalía de Derechos Humanos, pero hay que tomar en cuenta que las Fiscalías de Derechos Humanos, tanto de Lima como de Ayacucho, son fiscalías que tienen competencia nacional. Ya. Y por lo tanto no debería existir, no tendría que existir ningún tipo de problema de carácter competencial. La Fiscalía de Derechos Humanos de Lima puede investigar un crimen ocurrido en Ayacucho, en Cajamarca, en Puno, lo puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Perfecto, entonces lo pueden hacer de esa manera las Fiscalías de Derechos Humanos. En esta circunstancia de lo que ha pasado, la historia no nos lleva a que los crímenes que violaciones de derechos humanos hayan llegado a buen puerto. García es uno de ellos y Merino también. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, Fernando, lo que tú dices es un dato cierto. Como decimos nosotros, lamentablemente no es parte del paisaje de la justicia peruana que este tipo de casos acceda fácilmente al sistema de justicia, ¿no? No es fácil. Y más bien los problemas de impunidad son un dato más o menos común en el sistema judicial peruano. Por eso es que una investigación como la del caso de Inti Bryan es tan relevante y tan importante, porque es una investigación que se inició a tiempo, que ha avanzado y que ha logrado tener evidencia suficiente como para someter a juicio a los perpetradores, ¿no? Y eso es lo que exactamente debe ocurrir en estas circunstancias, porque creo que no solamente estamos hablando de un caso, digamos, numéricamente mucho más grave. En el caso de Inti Bryan estamos hablando de 2 personas valiosas, ¿no es cierto? Pero y acá estamos hablando de casi, como tú has mencionado al inicio de la conversación, casi 50 personas. Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué los controles de las autoridades políticas no funcionaron? ¿O es que las autoridades políticas, como creo yo, estuvieron alentando este tipo de resultados? Sobre todo en el caso de Puno. Ahora, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, el jefe de la policía habló en Lima cuando trasladaron al suboficial herido del patrullero a Lima, y él dijo que se estaban respetando todos los protocolos, que la policía del Perú era la primera en Latinoamérica que tenía protocolos para este tipo de actos, este tipo de hechos que se habían desarrollado, que luego había otro país que se había sumado y eran 2 los únicos que tenían protocolos. Yo me pregunto, ¿estos son los protocolos que lleva adelante la Policía Nacional, donde mueren 17 personas y en Brasil invaden 3 estamentos del Estado, la presidencia, el Senado, diputados, la Corte, y no hay ni un muerto? ¿Cómo es esto de los protocolos peruanos para actuar en este tipo de situaciones? Mira, sí, el jefe de la policía peruana tiene razón. Existen manuales de operaciones en materia de derechos humanos, ¿no? Existen procesos de formación, sí, eso lo conocemos, hemos alentado que eso exista al interior de la policía. Pero claro, esos protocolos y ese dicho del comandante general de la policía hay que contrastarlo con la realidad. Y la realidad dice que en un mes hay cerca de 50 muertos, de los cuales por lo menos cerca de 40 corresponden a personas fallecidas o ejecutadas como consecuencia de disparos realizados por la Policía Nacional. Por lo menos los 17 de Juliaca tienen impacto de bala. Exactamente. ¿No? Exactamente. Confirmado, o sea, con necropsia. O sea, eso más bien te da cuenta, estimado Fernando, desde mi punto de vista, a mí me da cuenta que si en un día tú terminas matando a 17 personas es porque hubo una disposición superior. Nadie podría alegar que se mata a 17 personas como consecuencia de simplemente la emoción violenta de un efectivo policial o las decisiones unilaterales y arbitrarias de diversos policías. Digamos, eso demuestra que hubo una orden superior de eliminar a los manifestantes, ¿no? Y que esa orden superior es posible de contrastarlo con la táctica policial, con la estrategia que se tuvo, con el nivel de respuesta tan violenta, con la utilización de armas de guerra probablemente, con la utilización de determinados tipos de proyectiles. Digamos, acá hemos perdido un poco la discusión. En el caso de Inti Bryan, también la policía dijo que no utilizaban perdigones de plomo. Bueno, acá hay personas heridas por decenas,
con perdigones de plomo, tanto en Ayacucho, en Andahuaylas, en Puno, y por lo tanto, más allá de los protocolos y de los papelitos que pueda firmar la oficialidad de la policía, el hecho concreto es que la policía desde hace mucho tiempo está utilizando armas prohibidas internacionalmente para el control de manifestaciones. Claro, es lo mismo, yo lo escuchaba a ese policía y me acordaba de Inti Bryan y las canicas. Exactamente, claro, en las últimas manifestaciones no se han registrado canicas, pero sí perdigones de plomo, ¿no es cierto? Y ahora balas. Y ahora balas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese tipo de asuntos creo que van a tener que ser la evidencia que va a tener que ser verificada en el curso de una investigación de carácter penal, en la que yo creo, Fernando, que tiene que estar involucrado el propio comandante general de la Policía Nacional. Ya, ahora, para ir cerrando, si eso califica como homicidio calificado y tendría en su momento la Fiscalía de denunciar, se incluye a Dino Boluarte, al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior y a otros en esos temas, ministros me refiero, el Congreso que levantarles la inmunidad que tiene. No, porque las investigaciones preliminares no necesitan autorización del Congreso de la República. Habrá que ver en el momento que concluyan la investigación preliminar, ¿no es cierto? Y la Fiscalía de la Nación, luego de haber concluido, como en el caso de Merino y de Ante los Flores, esta investigación, ahí sí la Fiscalía de la Nación va a tener que solicitar una autorización al Congreso de la República. Y ahí veremos qué decisión toma el Congreso de la República respecto de la necesidad de que esas investigaciones pasen a una etapa de investigación preparatoria. Perfecto. ¿Y qué pena se le puede dar? ¿Hasta cuándo puede llegar? Estamos hablando de penas que van entre los 15 y los 30 años, Fernando. Homicidio calificado de 15 a 30. Digamos, debemos entender, en cualquier país del mundo el asesinato es uno de los crímenes más graves que pueden ser sancionados, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Ok, Fernando. Carlos, un abrazo. Muy bien. Carlos Rivera nos acompañaba el día de hoy desde IDL.